Y en este caso hemos querido traer un tema que me dices que no te gusta. Así, para empezar. Es un tema bastante feito, sí. Que tiene que ver con los abusos por parte de algunos miembros, hay que ser muy específico en esto, de la Iglesia Católica Española, abusos sexuales a lo largo de las últimas décadas. Saben que el pasado viernes el Defensor del Pueblo emitió un documento, un informe, donde se hablaba de una estimación. En torno a 440.000 víctimas podrían ser la cifra más o menos, insisto, es una estimación, víctimas de agresiones sexuales por parte de la Iglesia Católica en las últimas décadas. Y lo primero que me has dicho nada más sentarte, estábamos en la publi, es no me gusta el tema. ¿Por qué? No, porque voy a tratar de ser muy conciso y de limitarme a lo estrictamente jurídico. Por favor. A mí me parece que la estimación es desproporcionada, ¿vale? Sobre 8.800 encuestas que arrojan un resultado de que el 0,7% de los entrevistados refiere haber sufrido abusos o agresiones sexuales por miembros del clero, extrapolarlo a la población total de España me parece absolutamente descabellado. Porque no obedece desde mi punto de vista a un criterio objetivo. La encuesta fue encargada a la empresa GAT3, que es la misma que dijo que iba a haber mayoría absoluta del Partido Popular y Vox en este país, cuando ahora estamos viendo otra cosa. ¿Quieres decir, como se equivocaron aquella vez, también se han equivocado en esta? Yo no digo que se hayan equivocado ni que se hayan dejado equivocar. Yo he dado un dato objetivo. Ya. Y sobre 8.800 personas no se puede extrapolar esos datos a 41 millones de habitantes. Eso así como primer plato. Bueno, yo empecé diciendo que es una estimación. O sea, quiero decir, ellos es una estimación, claro, es una estimación a partir que cuelga de los un datos San que Benito, tenemos, los extrapolamos a la población de nuestro país durante las últimas décadas y nos da esa cifra. Por cierto, tu opinión es la misma que la Conferencia Episcopal, que ha dicho que ese dato es mentira. Yo digo que no es riguroso, no digo que sea mentira, porque pueden aparecer ahora de pronto... No es un dato exacto, eso está claro. Exactamente. Entonces, como considero que no es un dato objetivo, pues no lo entiendo serio ni correcto. De hecho, ayer precisamente, bueno, pues como desde realización me propusieron antes de ayer este tema, ayer en un grupo de Facebook que pertenezco, que hay 3.361 abogados de Málaga, pregunté si alguien había tramitado algún asunto alguna vez relacionado con un delito contra la libertad sexual que estuviera relacionado con la Iglesia. Y tú lo has visto antes de empezar, no me ha contestado nadie. Un compañero me ha contestado que cree que un compañero llevó uno. Nosotros en nuestro despacho, que nos dedicamos exclusivamente al penal y llevamos, Manolo y yo, 23 años, ya mismo 24 años, ejerciendo la profesión, jamás hemos llevado un asunto de este tipo, ni como defensa ni como acusación. Y estos datos que yo estoy dando son datos objetivos y contrastables. Ya. Pero según tu argumento, entonces, ¿tú crees que no ha habido casos de abusos sexuales? Yo estoy convencido que sí los ha habido. De hecho, ayer, leyendo diferentes artículos de prensa, creo que el diario El País, que va en consonancia con el gobierno actual, había generado un listado en el que finalmente se habían iniciado 700 procedimientos de este tipo, que no sé el resultado final que han tenido, dicho sea de paso, en los juzgados en los últimos 20 años. Entonces, ya estamos hablando de unos datos que ya se me antojan más creíbles. Es que extrapolar de 700, que parece ser que ha habido, a 440.000 es una barbaridad. La investigación comienza, la lanzan varios periodistas del diario El País, a partir de unos pocos casos, pero muy pocos casos, unas decenas de casos, menos incluso. Empiezan a hacer preguntas, empiezan a investigar. La Conferencia Episcopal opaca, no dice nada absolutamente. ¿Qué hacen? Ponen un correo electrónico. Correcto. Anónimo. Sí, sí. Y a partir de ahí empiezan a recibir una y otra casos de personas que han dicho, oye, pues yo hace 20 años, 30 años en el colegio, en el instituto, fui agredido sexualmente por este señor, al cual no le ocurrió absolutamente nada, en el mejor de los casos se le cambió de diócesis, punto final. Cuando se encuentran con ese volumen de denuncias, vuelven a la Conferencia Episcopal y otra vez no hay respuesta. Y dicen, ¿qué hacemos con esto? Vamos al Papa, a su santidad el Papa Roma, y es el Papa el que activa todo el procedimiento de decir, esto hay que investigarlo. Bien. Es el Papa, no la Conferencia Episcopal, y a partir de ahí es cuando ya el gobierno le pide al Defensor del Pueblo este informe. Vale.
Sí. Insisto, los 445.000 son una estimación. Bien. No hay denuncias formales. Vamos a ver, por partes. Mal la conferencia episcopal si ha recibido esa determinada información y no ha abierto por lo menos una investigación a nivel interno. A mí me gusta ser objetivo y decir lo que me parece correcto de un lado y de otro. Mal por la conferencia episcopal. En eso somos igual. Muy bien por la actuación del Papa y muy bien porque se abra una investigación, digamos, titulémosla de asuntos internos. Bien. 2. Hombre, ese listado de posibles agresiones sexuales o abusos sexuales en el seno de la Iglesia, está muy bien que se investigue, pero, ojo, no olvidemos jamás el principio de presunción de inocencia. Una denuncia de un señor que hace 30 años o hace 20 años fue abusado o agredido sexualmente, no implica directamente que esos hechos sean ciertos y que efectivamente haya concurrido el delito. Esto también vamos a ponerlo un poquito en salmuera, porque claro, oiga, que yo sí, oiga, usted sí, no, usted tiene que demostrarlo. Y después tenemos que ver, finalmente, que con independencia de que esto se traslade a la conferencia episcopal o que se traslade al Papa, al primer sitio donde tenía que haberlo trasladado los periodistas del país, al juzgado de guardia. Porque todos los ciudadanos, dice la ley de enjuiciamiento criminal, en el momento en el que conocemos la comisión de un delito, tenemos la obligación de comunicar lo que se llama la notitia criminis, la noticia de un crimen, al juez instructor, al juez de guardia. Y ahí es donde se tenía que haber presentado eso en primera instancia. Claro, pero entiendo, y ahora voy a la pregunta, porque el debate que hemos hecho ahora podría haber sido debate de mesa de actualidad, pero lo que me interesa comentar contigo, y lo último que has comentado me parece muy interesante, todos estos delitos, o la mayoría, la gran mayoría habrán prescrito. Estamos hablando de delitos que a lo mejor tienen 15, 20, 30, 40 años. ¿Han prescrito? Bueno, vamos a ver, nos tendríamos que ir a los artículos 131 y 132 del Código Penal, donde se establecen los plazos de prescripción. No es lo mismo la prescripción para un delito leve que un delito menos grave que un delito muy grave. En cualquier caso, habría que ver también otra cuestión, y es que la regulación legal de los delitos ha sido modificada, por ejemplo, por la ley de solo sí es sí. No es lo mismo antes de la reforma de la ley del solo sí es sí, donde podíamos diferenciar entre abusos y agresiones, que ahora todos son agresiones, ¿vale? Ahí operaría un mecanismo de prescripción. Lógicamente también habría que ver en qué gravedad del delito tenemos para ver esa prescripción. Y luego, en el año 21, la ley, si no recuerdo mal, 8/21 de protección integral a la infancia, en fin, más o menos dice eso el título de la ley, establece que el plazo de prescripción comenzará se ampliará a partir del año 21, de los delitos cometidos en el año 21, a partir de el inicio de prescripción sería a partir de los 35 años de edad de la víctima. ¿De acuerdo? Con lo que a partir del año 21 el plazo de prescripción es amplísimo, ¿vale? Antes de los delitos del año 21 el plazo de prescripción principiaría, es que es una cuestión bastante compleja, principiaría desde la mayoría de edad del menor de edad, o si se tratase de un delito continuado, desde la fecha de comisión del último delito cometido. Claro. ¿Vale? A partir de los 18 años operarían plazos de prescripción de entre 5, 10 y 15 años. Pero Javi, yo te preguntaba esto porque ya se está hablando de indemnizaciones. Ahora te preguntaré porque incluso el informe del defensor del pueblo de Gabilondo habla incluso de que parte de la indemnización surja del Estado, lo cual a mí me sorprende, pero claro, ¿qué se va a indemnizar si algo no ha sido juzgado? En fin, no entiendo muy bien, parece que nos estamos saltando una casilla. Sí, es que a mí personalmente el informe del defensor del pueblo realmente me ha decepcionado. Y me ha decepcionado porque, en primer lugar, la figura del defensor del pueblo debe ser una figura imparcial, y que no reme a favor de un lado o de otro. Y el informe del defensor del pueblo, en fin, está claro de qué lado rema. En cuanto a que parte de la posible o futurible indemnización sea afrontada por el Estado, mire usted, eso no tiene amparo legal por ningún lado. El Estado no es responsable de nada. El Estado no es responsable de nada. En todo caso, como me gusta a mí decir, primero el 1 y después el 2. Primero vamos a interponer la correspondiente acción penal. ¿Debería haber denuncia?
primero la correspondiente acción penal. Después debería haber un juicio. Verse si esa acción penal que se pone en conocimiento juez instructor ha prescrito o no ha prescrito, que es lo primero que se va a ver. Yo sí que he participado en procedimientos de agresiones sexuales ocurridas hace mucho tiempo, y lo primero que hace el juzgado de instrucción y la fiscalía es ver si efectivamente ese delito ha prescrito o no. Y una vez que se ve que no ha prescrito, se investigan los hechos, porque claro, denunciar una agresión sexual ocurrida hace 10 años exige que el testimonio de la presunta víctima sea mirado con lupa, porque no hay ningún elemento periférico que ayude a sostener esa declaración. Tendría que haber un juicio de proporcionalidad, tendría que haber una sentencia condenatoria donde se estimase la responsabilidad penal, en este caso del sacerdote o del clérigo, de quien sea, por un lado, y la responsabilidad subsidiaria, responsabilidad civil subsidiaria de la congregación o de la iglesia, ¿vale? Y sería, en primer término, el agresor y subsidiariamente la congregación o la entidad, o la iglesia, quien tuviera que hacer frente a esa indemnización por los daños y perjuicios causados a la víctima. Vaya tela, ¿eh? Sí, pero que ahí el Estado no pinta nada. Lo que ocurre es que me da la sensación que... En el informe del defensor, además, creo que un poco siguiendo lo que ocurrió en Irlanda, se dice como que el Estado asume una parte como subsidiaria del caso. Que, ojo, vamos a ver, de ser cierto ese dato, esa estimación de 400 y pico mil, creo que, en fin, la responsabilidad es de la Iglesia, o sería de la Iglesia, pero sería una responsabilidad muy compartida, ¿eh? Si el Estado ha sabido que ha habido esa cantidad de agresiones sexuales y nadie ha hecho nada nunca, me parece que esto es una cuestión moral, pero en delitos muy gravemente penados, como tentativa de homicidio, asesinato, en fin, existe un fondo que yo lo he reclamado en alguna ocasión, de indemnización que el Estado da una especie de compensación. Imaginemos que hablamos de una indemnización de 200.000 euros, que ya sería una indemnización enorme. A lo mejor el Estado te paga 20.000 euros o 25.000 euros. Es como una mínima compensación, pero que el Estado no es en el procedimiento responsable civil ni directo ni subsidiario. Vale. En definitiva, y para ir terminando, el proceso... Esto es un informe que no es ni siquiera vinculante y el proceso es... ¿El proceso es el que es? Es humo. Es totalmente. A día de hoy... Es un brindis al sol. Es decir, a mí me da la sensación de que con el informe lo que se pretende de alguna manera es desacreditar a la Iglesia, desacreditar a los miembros de la Iglesia. Hombre, se ha extrapolado los datos de una manera absolutamente desproporcionada. Y el tiempo, lamentablemente, pondrá a cada uno en su sitio. Más, lamentablemente, debo decir y ya ocurre con demasiada asiduidad, en los tiempos que corren se busca demasiado el titular. Yo también creo que a lo mejor lo que busca el informe, lo que busca todo este inicio desde la investigación periodística, el informe del defensor, es resarcir a las víctimas, independientemente de que sean 400.000 o 20. O 20. Que a mí me parece fenomenal que se resarza, pero a las que son. Deberemos hacernos cargos de esto.